Siempre he dicho que Angular, a pesar de ser uno de los frameworks más usados alrededor del mundo, no es necesariamente el primer framework que uno piensa que necesita utilizar cuando quiere crear una nueva aplicación. Yo creo que la razón principal es que a pesar de que Angular es un buen framework, mucha gente que se inicia en el mundo de desarrollo o simplemente con los frameworks de JavaScript, encuentra que hay una curva de aprendizaje mucho más alta en Angular que a lo mejor en Vue o en React o en cualquier otro. De nuevo, esto no necesariamente dice que Angular sea malo o bueno, simplemente es otra forma de desarrollar aplicaciones con la cual pues seguramente si tú ya has estado en contacto con Angular desde hace muchos años, se te hará el framework más amigable y más poderoso que existe. Pero si nos regresamos al tema de alguien que apenas va a aprender, probablemente haya opciones mucho más fáciles que le permitan a esa persona introducirse al mundo de desarrollo reactivo sin la necesidad de aprender todo lo que necesitas aprender en Angular. Es por eso que creo que desde hace unas semanas el equipo de Angular ha estado trabajando de una forma muy intensa para poder ir presentando poco a poco cuál es su visión de lo nuevo que va a presentarse en Angular en las siguientes versiones. Vamos a platicar un poco de los problemas que tiene Angular versus las soluciones que nos está proponiendo el equipo de desarrollo, y también les voy a platicar qué es lo que a mí me gustaría que tuviera el framework para que fuera más competitivo con cualquier otro framework actual o incluso aquellos que van a nacer este año o el siguiente, porque lo que sí es un hecho es que la creación de frameworks no va a parar al menos en un buen rato. Empecemos por el problema más grande que tiene Angular actualmente, y es su modelo de reactividad. A diferencia de, por ejemplo, React, en donde utiliza un Virtual DOM para poder detectar los cambios cuando se modifican ciertos datos y a partir de ahí actualizar nuestra vista, Angular utiliza hoy en día una librería que se llama Zone.js. El problema de esta librería es que está enfocada sí en detectar los cambios que pasan dentro de tu aplicación, pero principalmente a través de eventos. Y a partir de ahí es que empieza toda la maquinaria de Angular para poder actualizar tu vista de acuerdo a los datos. El problema que muchos observan en esta forma de reactividad es que Zone.js no es tan rápido al tener que hacer operaciones directamente en el DOM, atachar eventos y hacer más operaciones. De alguna forma está sobrecargando ya la aplicación para detectar todos los posibles cambios que puedan llegar a existir. Y la segunda es el tema de las operaciones asíncronas. Si bien creo que los eventos sí son una fuente importante en donde empiezan a mutarse los datos, también tenemos funciones asíncronas o cualquier tipo de operación asíncrona, la cual también debería ser detectada y a partir de ahí pues hacer todas las operaciones correspondientes para de nuevo actualizar nuestros datos y eso se refleje en nuestra vista. Entonces, con este problema, el equipo de desarrollo de Angular hace unas semanas presentó la iniciativa o el RFC para poder implementar Signals dentro de Angular. Signals es un primitivo el cual permitiría poder detectar toda esa gama de cambios sin la necesidad de utilizar alguna librería adicional. El beneficio más grande que esto trae no es solamente que pudiéramos llegar a utilizar Signals de una forma mucho más rápida, sino que también la sintaxis para poder usarla sería un poco más sencilla. Signals a nivel de implementación técnica parecería más como un hook en React. Tiene sus parecidos, aunque también tiene sus diferencias. Pero la realidad es que si ya estás acostumbrado a utilizar un hook o algún primitivo, como por ejemplo en Quick, el cual también utiliza Signals, probablemente hacer la transición a Angular con este nuevo primitivo sea todavía mucho más fácil. De hecho, dato curioso, el mismo creador de Angular es el mismo creador de Quick, y a pesar de que ya no está trabajando en Google y específicamente en el desarrollo de las próximas versiones de Angular, pues yo creo que podemos encontrar un poco de similitud porque pues básicamente Quick ya utiliza Signals hoy en día y entonces yo creo que el equipo de desarrollo de Angular en Google se acercó al creador o al equipo nuevo que formó y a partir de ahí es que empezaron a trabajar esta nueva especificación. El segundo problema que tiene Angular y que también resuelve un poco con la ayuda de los Signals es RxJS. RxJS es una librería reactiva, la cual nos permite la manipulación de flujos de datos de una forma mucho más sencilla, manejando también un poco la parte de temas asíncronos, pero la realidad es que esta librería desde un principio no ha sido bien recibida por mucha gente. De nuevo, si nos ponemos a comparar Angular con lo que tiene Vue o React o Svelte, pues prácticamente estamos viendo que RxJS, no dudo que esta librería sea muy buena, sea rápida y permite resolver ciertos problemas en Angular, pero de nuevo, para poder juzgar si Angular es bueno o no, tampoco le veo sentido que en un futuro siga siendo una de las herramientas que el equipo de desarrollo de Angular
nos esté forzando a utilizar. Entonces, en este sentido también Signals nos podría ayudar a quitarnos un poco la abstracción de los observables y de todas las definiciones de operaciones que nos da RxJS. La intención no es como tal, como lo dice el equipo de desarrollo de Angular, eliminar completamente RxJS, pero sí podría ser una forma adicional de poder realizar operaciones en nuestras aplicaciones sin tener que depender o sin la necesidad de necesariamente aprender a utilizar RxJS. Y el tercer problema que creo que tiene Angular es el tema de su bundler. Ahora, si no lo sabías, Angular utiliza Webpack como su bundler, tanto para servir tu servidor de cambios como para poder empaquetar tu aplicación final. Ya hemos hablado muchas veces de cómo Angular tiene una arquitectura que hoy no necesariamente va a ser escalable a aplicaciones muy grandes. Probablemente si tu aplicación es muy pequeña, nunca vas a sufrir un problema por utilizar Webpack. Pero cuando las aplicaciones se hacen muy grandes, se empieza a notar cómo Webpack ya no escala de forma eficiente. Y en ese sentido, el equipo de Angular también apenas anunció que van a soportar por fin el uso de Vite para poder ser el bundler por defecto en Angular. Ya hicimos una prueba comparando Create React App con Vite y vimos cómo Vite puede construirte un proyecto en menos de un segundo, puede ejecutártelo y aparte los cambios que se hacen también son casi instantáneos porque de nuevo la arquitectura en la que está creada Vite permite que tu proyecto sea cargado solamente a partir de los cambios que hiciste y no con Webpack a partir de que tiene que volver casi que a leer toda tu aplicación para poder regresarte el cambio. Entonces yo creo que estos últimos pasos le están ayudando un poco al equipo de desarrollo de Angular, no solamente para obtener retroalimentación, porque son cosas que ya muchos desarrolladores o que han trabajado años sobre la plataforma de Angular, pues deseaban tener, y sobre todo que esto se transforme en que tengan aplicaciones mucho más rápidas, que tengan menos sintaxis innecesaria y que sean más amigables para las nuevas generaciones. Hay incluso otras características que me han llamado la atención, por ejemplo el tema de la hidratación no destructiva. Lo que básicamente propone el equipo de Angular es que también Angular se adapte a las nuevas estrategias de server-side rendering como lo tenemos en React y así haríamos que nuestra aplicación o sitio web primero cargara mucho más rápido con el HTML y el CSS y después vendría el tema de rehidratación, es decir, una vez que ya tenemos todo cargado empezamos a cargar los componentes en Angular. Cosas por el estilo ya nos ponen un poco más la perspectiva de que el equipo de desarrollo quiere ponerse un poco con las últimas tendencias y sobre todo empezar a formular qué tipo de cosas necesita Angular en el futuro que hoy en día ya muchos desarrolladores están pidiendo. Ahora, si ustedes me preguntan qué tipo de características me gustaría que Angular tuviera en un futuro, podría decirles unas cuantas, por ejemplo, basándome solamente en lo que hace bien algún otro framework. Por ejemplo, yo empezaría con la posibilidad de que fuera opcional definir componentes basados en clases. Creo que esto ya está súper probado, como React empezó a crear componentes basados en clases y eventualmente se movió y la recomendación sigue siendo crear componentes basados en funciones. En ese sentido, pues sí, puede ser muy cómodo si tú ya vienes con la experiencia de la programación orientada a objetos, pero por ahí dicen que la programación orientada a objetos no sirve absolutamente de nada en el frontend, solamente en el backend. Y yo estoy de acuerdo un poco con esa premisa. La realidad es que hoy en Angular, a pesar de que tengas clases definidas, realmente el uso que le damos con la programación orientada a objetos es mínimo. Entonces, en ese sentido me gustaría ver algo como lo que implementa Vue, en donde ni siquiera estamos definiendo una función como lo hacemos en React para definir nuestro componente. Si en Angular pudiéramos tener en un solo archivo la información para definir todo el tema del componente, el JSX o el HTML, los estilos y además la parte lógica, sería un hitazo porque al final le estás dando la oportunidad a la gente de que aprenda Angular de la forma que se le haga más fácil. Si vienes de un background con programación orientada a objetos, pues vete por ahí. Si no tienes un background y estás más acostumbrado a la programación tradicional en donde no andas instanciando objetos, etcétera, pues entonces vete por ese caminito. Yo creo que ambos son válidos. Sin embargo, es esa facilidad de elegir de acuerdo a tu preferencia el cómo quieres
quieres trabajar con Angular. Y el otro tema es TypeScript. A pesar de que a mí me gusta TypeScript y sé las ventajas que conlleva utilizarlo en las aplicaciones basadas en JavaScript, yo creo que también es una tecnología que debería ser opcional para los usuarios. Desde el punto de vista de que todos los frameworks te ofrecen trabajar con JavaScript Vanilla o con TypeScript, yo creo que Angular, a pesar de que digamos se puede, entre comillas, hacer eso, realmente no le sacas todo el provecho a como si lo tuvieras con TypeScript. Y entonces creo que eso también es una desventaja porque alguien que va a empezar a aprender Angular, entonces tendría que aprender primero TypeScript, aunque sea las bases, tiene que aprender RxJS, tiene que aprender cómo funciona la reactividad, el problema del asincronismo, etc. Entonces, entre más obstáculos le quitemos a los nuevos programadores, como el tema del tipado estricto, sin afectar el funcionamiento tal cual de la aplicación, yo creo que sería maravilloso porque le estás dando igual las mismas herramientas o la misma oportunidad a los usuarios de que aprendan Angular a como aprenden Vue, sin la necesidad de tener que aprender algo extra más allá de cómo funciona la propia reactividad en ese framework. Pero bueno, al final esa es solamente mi opinión. La verdad es que creo que Angular es un buen framework. Creo que no es para todos. Si tú ya lo estás utilizando, te va a encantar. Si lo haces por gusto, también te va a gustar mucho. Si lo haces porque te obligan, probablemente no te está gustando nada y es válido. Aquí la intención es ver cómo este framework sigue evolucionando y sobre todo el equipo de desarrollo de Angular y el mismo Google, pues escuchan a sus usuarios para crear un producto que les guste utilizar. Entonces yo creo que con todas estas noticias de nuevas funcionalidades o cambios que planean hacerle, es un pequeño paso a esa luz en donde vamos a ver eventualmente si funciona, a lo mejor en algunos meses, o si definitivamente ya está todo perdido con Angular. Pero bueno, devs, al final me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Angular tenga todavía futuro en 5, 10, 15 años? ¿Creen que necesite actualizarse de una forma más drástica, aparte de los cambios que ya anunciaron? Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, que se suscriban al canal si no lo han hecho para recibir más videos como este. Y devs, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima.